Ya. Bueno, esta semana, sí, esta semana nos va a tocar revisar todo lo referente a lo que son las cuentas que pertenecen a los elementos que se refieren a la información financiera, ¿no? O que pertenecen a al estado de situación financiera. En este caso vamos a ver lo que son las cuentas del activo, las cuentas que pertenecen al pasivo y a las cuentas del patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a identificar las cuentas que forman parte de los elementos de la información financiera, como son el activo, pasivo, patrimonio, determinando sus características, la naturaleza, el registro de débito y crédito y la definición de su saldo. ¿Sí? ¿Qué cuentas intervienen en la presentación de la información financiera? Sabíamos que son las cuentas del activo, las cuentas del patrimonio, sí, y las cuentas del pasivo, perdón, y las cuentas del patrimonio. Eso no he puesto, pero ya le voy a poner. Bueno, entonces continuemos, ¿ya? A ver, ¿qué cuentas intervienen en la presentación de la información financiera? En la clase anterior, cuando vimos plan de cuentas, habíamos denotado que existen cuentas que intervienen en los diferentes elementos, ¿no? En los elementos que representa parte de la información financiera y elementos que representan la información en cambio de un resultado. En esta clase vamos a ver todo lo referente a las cuentas que pertenecen, sí, pero al estado de situación financiera o que representan la información financiera de una empresa. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en los diferentes elementos? Están las cuentas que son del activo, del pasivo y del patrimonio. Las cuentas del activo son todas aquellas cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles que controlados por la empresa. Las cuentas del pasivo, en cambio, son todas las cuentas que representan las obligaciones que tiene la empresa, y las cuentas del patrimonio son todas las cuentas, en cambio, que representan los derechos de propiedad que tiene la empresa. ¿No? Entonces, vamos a iniciar por la parte hablando de las cuentas del activo. Primerito, recordémonos qué es el activo. Sí, primerito, recordémonos esto, ya habíamos visto, ¿no? Pero sí hay que recordar. ¿Qué era el activo? Para poder entender cuáles son las cuentas que pertenecen al activo. En el caso del activo, tenemos que es el primer elemento del estado de situación financiera, ¿sí? Este representa los recursos que son controlados por la empresa o la entidad, que resulta de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Esto lo describe en el marco conceptual de la información financiera en el párrafo 4.4, ¿sí? Ahora, para poder ampliar un poquito el concepto, ¿sí? De lo que hemos ya venido tratando en clases anteriores, ¿sí? Para poder ampliar, hay que tomar en consideración el marco conceptual para la información financiera, donde es el espacio en que define al primer elemento del estado de situación financiera, que es el activo. Entonces, para poderlo definir, requerimos revisar la normativa, ¿no? La normativa pertinente y los diferentes párrafos donde mencionan aquellas conceptualizaciones referentes al activo. Si decimos que si decimos que el activo representa un recurso controlado, los mismos que permiten generar resultados de sucesos pasados, pero que de ellos la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Qué son los beneficios económicos futuros? ¿Sí? ¿En qué consisten? Los beneficios económicos futuros, ¿sí? Consisten en el potencial que se genera de dichos recursos para contribuir de manera directa o indirecta a la fluidez de la empresa. ¿Sí? Los beneficios económicos, repito, ¿en qué consisten? Consisten en el potencial que tiene cada uno de estos recursos, ¿sí? Que de manera directa o indirecta contribuyen a obtener flujos de efectivo y también otros equivalentes del efectivo para la entidad, ¿sí? Ahora, hay que tomar en consideración por qué me genera beneficios económicos, porque comúnmente la empresa cuando vende obtiene flujos de efectivo. Cuando vende, por ejemplo, el contado, obtiene dinero. Dichos dineros son flujos de efectivo, ¿no?
pero se los obtuvo de beneficios económicos que se esperaba tener, ¿sí? Entonces, son parte de los activos porque permiten la fluidez, entonces todos los beneficios económicos. También hay que tomar en consideración que usualmente una entidad emplea todos sus activos para poder producir bienes o servicios que sean capaces de satisfacer necesidades de los clientes, ¿sí? Usualmente una entidad siempre emplea todos sus activos para llegar a producir tanto bienes como servicios o brindar el servicio de venta de productos que sean capaces de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? Tomando en consideración que dichos bienes o servicios satisfacen las necesidades de los clientes que están dispuestos a pagar por dichos bienes o servicios, ¿sí? Entonces, desde ahí tomemos en consideración que el activo es la esencia prácticamente de la empresa, porque representa todos aquellos recursos, ¿no? Todos aquellos recursos que de algún modo u otro trae beneficios económicos a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué cuentas van a estar inmersas en el activo? Aquellas que generen, bajo su conceptualización, lo que menciona es que sean recursos que sean controlados por la empresa, pero que se obtenga beneficios económicos, ¿sí? En un futuro. Ahora, los beneficios económicos futuros de un activo que forman parte de una entidad se pueden obtener de diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, usualmente es bastante como es poder obtener estos beneficios económicos, por ejemplo, con el intercambio que se realiza de la mercadería con los fondos que sean pagados por dichos bienes, ¿no? En este caso, la mercadería. Que también genera también el ingreso del dinero también cuando se genera la utilización en la adquisición de un pasivo. Si cuando los recursos son utilizados en la adquisición de un pasivo, por ejemplo, cuando me financio, también genera también ciertos ingresos de liquidez o efectivo a la empresa, ¿no? Entonces, también es otro de los modos de obtener para la empresa, sí, ciertos activos que pueden ser de mayor liquidez a incluso a menor liquidez. También se obtiene mediante ¿cómo es? Poniendo estos ejemplos, se obtiene también ciertos activos como propiedades, ¿sí? Que van a ser utilizados en la empresa para obtener beneficios para ella, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe reconocer el activo? Esto nosotros ya habíamos visto, ¿no? En las clases anteriores también donde que decíamos cómo reconocemos a los activos, ¿sí? Primero, acá ya voy a ser un poco más detallada a mencionar de cómo se reconocen los activos, ¿no? Los activos habíamos dicho que son recursos que son controlados por una empresa, ¿sí? Pero de ellos puede suscitarse que sean recursos tangibles como intangibles. En el caso de la tangibilidad, ¿sí? Son las existencias del activo, ¿sí? Entonces así se les puede reconocer. La tangibilidad es en esencia la existencia del activo, ¿no? Es los bienes que existen, que se pueden topar, que se pueden ver, que se puedan manipular, ¿sí? Entonces así se lo reconoce al activo. También se lo puede reconocer los activos debiendo considerar la existencia de un derecho, de una propiedad, ¿no? El derecho de una propiedad. También la capacidad de una entidad para controlar los beneficios que generan dichos recursos. Entonces, en pocas palabras, los activos de una entidad son aquellos que se denotan como tangibles e intangibles, pero de los cuales sí puedan generar derechos de propiedad en algunos casos o genera solo un control, pero de este derecho y de este control se puede llegar a obtener beneficios. Ahora, ¿cuáles son las cuentas que comúnmente intervienen dentro de la partida del activo? Sí, el activo se clasifica, como les había mencionado, en categorías, en dos,
es bastante recurrente que se conforme la parte del activo corriente y el activo no corriente, ¿sí? Es bastante común de notar que el activo es un instrumento en el cual, o un elemento en el cual prácticamente la empresa mantiene un control sobre dichos recursos que están inmersos en este elemento, ¿no? Ahora, como les decía, hay recursos que generan fluidez de efectivo y hay recursos que no generan fluidez de efectivo, o su fluidez se generará mayor a un año. En el caso del activo, estamos hablando del activo corriente y del activo no corriente. ¿Qué es el activo corriente? En la NIC número 1, ahí se puede determinar, en el párrafo 66 se puede mencionar o determinar cuáles son los activos corrientes, ¿sí? Pero tratando de explicar un poquito de forma resumida, el activo corriente de una entidad es cuándo, o cuándo se define como corriente. Cuando, por ejemplo, de los recursos se espera tener la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de la operación, ¿no? Es decir, por ejemplo, menor a un año, ¿sí? Se espera realizar que del activo tenga la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operaciones, menor a un año. Ahí se le puede considerar activo corriente. También, ¿cuándo se le considera activo corriente? El activo principalmente es manejado o mantiene el activo principalmente, se lo mantiene con fines de negociación, ¿no? Cuando son corrientes, por ejemplo, en el caso de inventario de mercadería, sí son bienes tangibles que van a permitir que se genere fines de negociación. El activo corriente también se lo identifica cuando el activo espera que dentro de 12 meses, sí, se maneje sus registros contables, ¿no? Que sean sus registros contables manejados durante los 12 meses, ¿no? También el activo es la parte del efectivo o el equivalente del efectivo, también es una parte que pertenece o se le define como corriente, ¿no? Entonces, es una parte también determinar de que dentro del activo corriente podemos encontrar la parte más líquida, como está en, por ejemplo, el efectivo y sus equivalentes. ¿Sí? En el caso de los no corrientes, en cambio, son aquellos activos que no cumplen las características que habíamos definido en el activo corriente, que era, por ejemplo, tener la intención de venderlo, la intención de consumirlo menor a un ciclo normal, perdón, que consumirlo en un ciclo normal de operación, tener fines de negociación, ¿sí? Que sus activos sean manejados en registros contables durante 12 meses, ¿sí? Entonces, el activo no corriente no cumple dichas características, en cambio es todo lo contrario, ¿no? En el caso de los no corrientes son los bienes y valores cuya duración, vigencia o permanencia en la empresa es superior a un año, ¿sí? Ahora, en el caso de los activos no corrientes, también la norma tiene un párrafo en el cual menciona, sí, que el término no corriente incluye todos aquellos activos tangibles, intangibles y financieros que por la naturaleza o concepto de la cuenta son a largo plazo, sí, es decir, que su uso, duración, consumo sea mayor a un año o superior a un año. Ahora, aquí también tenemos que denotar que hay ciertas partidas que intervienen en cada una de las categorías, ¿sí? E incluso las partidas están definidas en nivel de efectividad. Dentro de las partidas que denotamos en el activo corriente tenemos el efectivo y equivalentes del efectivo, las cuentas y documentos por cobrar, los activos por impuestos corrientes, los inventarios, los gastos prepagados. En el caso, chicos, del efectivo y sus equivalentes al efectivo, tenemos ciertas cuentas que pertenecen a dicha partida por su liquidez, como por ejemplo tenemos caja, bancos, tenemos fondos rotativos, ¿sí? Todo lo que se convierta de manera casi inmediata en efectivo.
Dentro del activo corriente tenemos otra partida que es las cuentas y documentos por cobrar, que prácticamente aquí están las cuentas, ¿sí? De deudas que tuvieron terceras personas con la empresa, ¿sí? Y que posiblemente van a ser cobradas menor a un año. En este caso se llaman cuentas y documentos por cobrar. En el caso de los activos por impuestos corrientes son aquellos, en cambio, recursos que se posee sobre impuestos que son recurrentes o son manejados menor a un año. En el caso de inventarios también tenemos como partida y como cuenta dentro de ella tenemos el inventario de suministros de oficina, por ejemplo, de materiales de aseo y limpieza, ¿sí? El inventario de mercaderías, que prácticamente estos cumplen con lo que habíamos mencionado de ser corriente, ¿no? Con las características. Por ejemplo, en el caso de inventarios, esto se los puede consumir, pero su consumo será menor a un año, o a su vez también son dirigidos para la venta. Sí, que igual las ventas no se generan de forma mayor a un año. Entonces es por eso considerado como un activo corriente. ¿Sí? En el caso de los gastos prepagados, en cambio, son aquellos activos que al futuro se van a convertir en gastos, tomando en consideración que muchos de ellos, por ejemplo, son pagados por adelantado, si por anticipado. Por lo tanto, mientras no se consuman, se considera como un activo. Y en el caso del activo no corriente, ahí sí tenemos, en cambio, todos aquellos activos que no cumplen las características que mencionábamos en el activo corriente, ¿sí? Y que prácticamente dentro de ellos son aquellos activos tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza su duración es prácticamente a un largo plazo, ¿no? O se mantienen dentro de la empresa en sus registros mayor a mayor a un año, es decir, que sean a largo plazo. ¿Sí? Las principales cuentas que pertenecen al no corriente está la propiedad, planta y equipo, la propiedad de inversión, activos intangibles, impuestos diferidos y otras cuentas adicionales, ¿no? Ahora, aquí también me he permitido poner las NIC y las NIF que pertenecen al estudio o que son parte del estudio de las partidas que les acabo de mencionar. Sí, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Compartir, ya. Oigan, chicos, yo no estaba grabando, sí estaba grabando. Sí, que haya caja, que haya bancos, que haya fondos rotativos, que haya caja chica. En cuentas y documentos por cobrar, lo más lógico es que haya, por ejemplo, cuentas por cobrar menores a un año, documentos por cobrar menores a un año, clientes o cuentas por cobrar comerciales. Activos por impuestos, tenemos el impuesto al valor agregado en compras. En inventarios tenemos inventario de suministros, inventarios de, yo que sé, útiles de oficina, inventarios de mercadería. Dentro de los gastos prepagados tenemos, por ejemplo, arriendos prepagados, seguros prepagados, que esas son las cuentitas más comunes. Sí, son las más comunes y las más utilizadas, pero repito, las cuentas que ustedes vayan a criterio del profesional contable o las cuentas que ustedes vayan a crear, sí, cuando ya se desempeñen como profesionales, no van a ser posiblemente las mismas. Posiblemente no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque cada empresa crea sus cuentas bajo sus necesidades. Sí, bajo sus necesidades. Por ejemplo, vamos a suponer que en prepagados no ocupo nada porque tengo mi local comercial como propiedad, planta y equipo. Tengo, por ejemplo, yo qué sé, diferentes como es usos o consumos como es de gastos en los cuales no pague por anticipado, por ejemplo, ¿no? Entonces no recaiga ni en arriendos prepagados ni en seguros prepagados. No, yo pago mensual. Entonces, si pago mensual, ya significa que no voy a considerarle como un prepago o un prepagado. ¿Sí? Entonces, mire, posiblemente esta partida, yo contador no la utilice según el tipo de empresa que yo tenga. Pero entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que ustedes serán los que creen las cuentas necesarias para utilizar, pero tendrán que considerar las partidas, porque de esto define la naturaleza de la cuenta. De esto nace la naturaleza de la cuenta. ¿Sí?
Entonces, es por ello que no se les da de manera específica las cuentas tampoco. ¿Estamos? Chicos, chicos. Sí, Inge. Ya. Sí. Vamos con las cuentas del pasivo. Asimismo, para poder entender qué cuentas están inmersas en el pasivo, sí, vamos a entender o a recordarnos un poquito de lo que era el pasivo. ¿Qué era el pasivo? ¿Qué representaba el pasivo? Dice que representa una obligación que tiene la empresa en el presente, que surgió a raíz de sucesos pasados y que en el momento en que ya esté su vencimiento, llegue su vencimiento, la entidad tendrá que desprenderse de recursos, ¿no? Recursos que incorporan beneficios económicos. Ahora, para ampliar un poquito el concepto de considerar la información referente a al pasivo para poder definir las cuentas, ¿sí? ¿Cuál es la característica del pasivo? ¿Qué es qué se considera como pasivo? Una de las características del pasivo es que la entidad se genera o contrae obligaciones, ¿sí? Esa es una característica principal o la característica esencial del pasivo. Sé que la empresa contrae o llega a contraer obligaciones, ¿sí? Esa es una característica principal. Obviamente, en el momento en que se genera un pasivo, ¿sí? Se genera también un compromiso y una responsabilidad. ¿Sí? Otra característica de poder definir qué es el pasivo o definir las cuentas del pasivo es cuando se adquieren compromisos o responsabilidades, ¿sí? Para el cumplimiento de obligaciones. Las obligaciones también, otra de las características es que las obligaciones son exigibles, ¿sí? Las obligaciones son exigibles. Tienen exigibilidad legal, ¿sí? A consecuencia de que muchas instituciones, por ejemplo, sí que intervienen como prestamistas y nosotros empresas vamos y solicitamos a dichos prestamistas ciertos recursos, la consecuencia es que se ejecute un contrato o la firma de un documento. Entonces, ese documento legal, sí, ese documento legal firmado por las consecuencias de haber obtenido un crédito, ¿sí? Determina una exigibilidad de pago. Entonces, miren, ahí también es otra característica del pasivo, es decir, que se genere exigibilidad legal, ¿no? Como consecuencia en la ejecución de un contrato o de una norma que sea legal. Es decir, por ejemplo, por la firma de un documento legal. Entonces, miren, ese también es una característica del pasivo. Ahora, hay que tomar en consideración, chicos, que es necesario distinguir entre las obligaciones presentes y el encargo o compromiso para el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de que yo tome la decisión de adquirir un activo, en el futuro no va a dar lugar pues a que nazca un pasivo, sino en el momento en que adquiero un activo y no pago, ahí se genera un pasivo. Entonces, miren, hay que aprender a distinguir las obligaciones presentes a los compromisos que se puedan llegar a generar en un futuro. Sí, repito, un pasivo cuando nace cuando se genera la decisión de adquirir un activo. ¿Sí? Si yo dijera, voy a adquirir un activo, voy a adquirir un vehículo de aquí a un año, ¿sí? Pero yo más o menos tengo planificado de que en un año solo tenga de entrada el 50% y el 50% quede adeudando. Si fuera así el caso, para la empresa, ya sería un pasivo si yo pongo como ejemplo el que acabo de mencionar. Chicos, Sí. ya sería un pasivo. Si planifico en un futuro comprar un vehículo, si planifico comprar yo en un futuro un vehículo
en el cual también planifico de que el 50% pagaré la entrada y el 50% quedaré adeudando, para la empresa ya es un pasivo. No. No, chicos, no. Por eso dice, ¿cuál es la característica de definir a las cuentas del pasivo? Es que se genere en el momento en que ocurre el hecho económico. Es decir, si adquiero en este momento el vehículo y este momento quedo debiendo, se contrae una obligación. No, entonces por eso dice, es necesario que se distinga entre la obligación presente y un compromiso que pueda obtenerse en un futuro. Entonces, esas son las características para definir las cuentas del pasivo, ¿sí? Ahora, también hay que tomar en consideración que dichas obligaciones tendrán que en algún momento ser canceladas, ¿no? Miren, otra de las características, usualmente la cancelación de las obligaciones que tenemos en el presente dentro de las empresas va a implicar de que se tenga que pagar, de algún modo se tenga que pagar. Obviamente no va a ser en el mismo presente, sino en el futuro. Pero hay que tomar en consideración que dichos pagos que se realizarán en un futuro van a conllevar a que se genere, ¿sí? Que se genere a través de la salida de recursos de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, los pagos en efectivo de las cuotas de un préstamo en una institución financiera, por ejemplo. Miren, va a haber ciertos aspectos en que hay que considerar que para reconocer las cuentas de un activo son aquellas que en un futuro tendrán que generar su pago o cancelación de la obligación. Pero para ello va a generar la salida de recursos, ¿sí? De recursos con los que cuenta la empresa. En este caso, por ejemplo, si quiero pagar un préstamo, tendré que pagar en las cuotas mes a mes, por ejemplo, que es, en ese caso serían en un futuro, pero se lo realizará en efectivo. El efectivo es parte del activo, entonces por eso se menciona, ¿no? De que para generar el reconocimiento de un pasivo, hay que tomar en consideración que en el momento que dicha obligación tenga vencimiento, si la entidad espere desprenderse de recursos, ¿no? En este desprendimiento de recursos puede ser por pago en efectivo, por transferencias de activos, por transferencia de activos, puede ser las transferencias bancarias. Incluso se puede pagar con prestación de servicios, con la sustitución del pasivo por una deuda, es decir, de un pasivo por otro pasivo, la conversión del pasivo en patrimonio, sí, también se puede generar la cancelación convirtiendo el pasivo en un patrimonio, ¿sí? Entonces, miren, un pasivo puede cancelarse por otros medios, tales como la renuncia, la pérdida de derechos, sí, pero por parte del acreedor. Sí, por ejemplo, yo qué sé, ¿cuándo se puede llegar a cancelar una deuda sin que salga medios de recursos de nuestra empresa? Es, por ejemplo, yo qué sé, una institución financiera, ¿no? Vamos a suponer una institución financiera. Cuando nos remite un crédito, ¿cómo nos remite el crédito? Con un cargo de un seguro, que se llama seguro de desgravamen. Eso a nosotros nos avala o nos garantiza de que en nuestro fallecimiento dicha deuda será liquidada, ¿no? Asimismo puede suceder que, por ejemplo, el prestamista, el que nos presta, puede generar como pago por el caso de que renuncie o llegue a perder los derechos en el cobro de dicha deuda, ¿no? Entonces también sucede eso. Y en contabilidad hay que aprender también a contabilizar o reconocer dichas cuentas que llegan a tomar en consideración relación con el pasivo por el hecho económico que se genere por renuncias o pérdidas de derechos por parte del acreedor. ¿Sí? Entonces, y bueno, y ahí se generan algunas otras características más para poder reconocer el pasivo. Sí. Ahora, ¿cuáles son las partidas que intervienen aquí y cuáles son las categorías y las partidas que intervienen aquí? En el caso del pasivo, chicos, hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Eso también les había hablado la clase anterior. Sí, hay pasivos corrientes y hay pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes estarán asimismo aquellas partidas que agrupen las cuentas que sean, que tengan la obligación de ser canceladas menor a un año. ¿Sí? Y asimismo, habrán ciertas cuentas,
sí, ciertas cuentas que pertenezcan a las partidas, que sus pagos o cancelaciones serán mayores a un año, ¿sí? Entonces, miren, aquí también tenemos aquellos que son cuentas y documentos por pagar. Entre ellas están las cuentas por pagar, documentos por pagar, proveedores, cuentas por pagar personales, están, por ejemplo, cuentas como, por ejemplo, préstamos como es, obtenidos por los accionistas, ¿sí? Pero cuando son a corto plazo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de pasivos corrientes por beneficios de empleados, están sueldos por pagar, están, por ejemplo, los décimos por pagar, 13º por pagar, 14º por pagar, fondos de reserva por pagar, pero esos no pueden ser mayor a un año, porque se supone que esos se pagan de manera corriente, es decir, año a año se genera el pago de ciertos beneficios que obtienen los empleados, ¿no? Como por ejemplo el 13º, 14º. Entonces, miren, esos también son cuentas que pertenecen a los pasivos corrientes por beneficios de empleados, y estos son corrientes. Pasivos por impuestos corrientes, entre ellos tenemos el IVA en ventas, por ejemplo, ¿no? El más corriente. En el caso de los pasivos no corrientes, en cambio, tenemos, por ejemplo, los arriendos financieros, las provisiones y contingencias, los pasivos diferidos y los impuestos diferidos, que son los más comunes de las partidas que intervienen en el pasivo no corriente. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. No. Como que le hubiese preguntado a él. Ya, a ver, chicos. A ver. Ya, entonces, a ver, asimismo, dentro de aquí de estas partidas hay que identificar las cuentas que sean necesarias para la empresa. Aquí, por ejemplo, hay un montón asimismo de cuentas. Hay un montón de cuentas para partidas, tanto para el pasivo corriente como para el pasivo no corriente. Pero no todas las cuentas utilizan todas las empresas, sino se crean en base a las necesidades de las empresas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo en los dos, tanto en el activo como en el pasivo, les he puesto este cuadrito, ¿sí? En el cuadrito en el cual yo dispongo de las partidas que se requieren, ¿sí? Tomar en consideración para la creación de las cuentas. Aparte, también me está mencionando las normas internacionales de información financiera que se requieren para el manejo de dichas partidas o dichas cuentas que pertenecen a las partidas. Miren, si ustedes se fijan, son bastantes NIF y NIF que se toma en consideración. Entonces, ¿qué significa esto? Que asimismo las cuentas son bastante amplias. Son bastante amplias, pero repito, no todas las cuentas se van a utilizar, solo ciertas o algunas de ellas. ¿Estamos? Sí. Ya, vamos con el tercer elemento, que es el patrimonio. En las cuentas del patrimonio, asimismo, recordémonos un poquito, ¿qué era el patrimonio? El patrimonio es el tercer elemento del estado de situación financiera. En el patrimonio prácticamente representa la parte donde que se define por una diferencia entre el activo y la deducción de sus pasivos, ¿no es cierto? Pero también habíamos entendido que las cuentas del patrimonio prácticamente eran aquellas que generan o identifican los derechos de propiedad que posee una empresa. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos tomar en consideración para reconocer las cuentas del patrimonio? Son que prácticamente el patrimonio es un residuo, no es un resto en el cual puede identificarse como un derecho de propiedad de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si aportan para una sociedad acciones, puede demostrarse que dichas acciones, ¿sí? Dichas acciones incurridas en una sociedad serán derecho de propiedad, pues de esto no se ha financiado y tampoco se ha generado como es una prestación de intereses o beneficios adicionales para un tercero. Entonces, ¿qué quiero decir con ello?
que prácticamente al patrimonio yo lo identifico cuando sea algo que pertenezca a la propiedad sin generar una acción distinta a la que no sea por la emisión de valores que generen o recaigan por un accionista, por ejemplo, por un accionista, por un partícipe, por un socio de la empresa, ¿no? Ahí recae el derecho de propiedad, porque el socio, si le da dinero a la empresa, por ejemplo, no es que le va a cobrar. Solo cuando salga y ya no quiera pertenecer a la empresa, deja de tener un derecho de propiedad. Mientras tanto, por ejemplo, si un socio, repito, aporta dinero a la empresa, el socio no les va a cobrar por dicho dinero. Perdón. Ay, perdón, chicos. Entonces, prácticamente el socio lo que espera es obtener réditos de dicha inversión, ¿no? Réditos, que significan que son los beneficios por la rentabilidad en que incurra dicha empresa. ¿Ya? Entonces, miren, entonces aquí así se le puede reconocer al patrimonio. Regálenme un segundito, chicos, ya. Ya, a ver, sigamos. Ya, a ver, ahora sí, sigamos, chicos. A ver, entonces al pasivo, perdón, al patrimonio se lo reconoce de tal manera, no, se lo reconoce de dicha manera, es cuando se genera un derecho de propiedad por parte de la empresa. Ahora, no solo ellos son los derechos de propiedad de la empresa, sí, no solo eso se denota que es derecho de propiedad. Ahora, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, por la incursión, por incurrir en actividades comerciales que desarrolla una empresa, se puede generar resultados. Resultados que son obtenidos por la operacionalidad de la empresa. Dichos resultados llegarán a ser derecho de propiedad de la empresa cuando sean obtenidos de dicha manera, no, por la operacionalidad. Entonces, esos también son derechos de propiedad. Igual, por ejemplo, hay otros ciertos cuentas que se les considerará como patrimonio y se les reconocerá como tal, pero que formen parte de la empresa sin que tener que ser dichos valores financiados o obtenidos por financiamiento, ¿no? En este caso hablo de las reservas, hablo, por ejemplo, ¿cómo es? De las reservas y también estaba, a ver, ya se me fue la palabra. Sí, por las reservas patrimoniales también que se puede obtener, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cuentas son las que intervienen dentro del patrimonio, chicos? El patrimonio está conformado por un capital social, como les mencionaba, cuando se crea una empresa, obviamente para la creación se tiene que generar un capital que va a permitir establecer una empresa, una sociedad. Ese capital está compuesto por aportes de socios accionistas para generar también futuras capitalizaciones o hay inversiones de aportes de socios o accionistas que generarán dichos aportes una futura capitalización, es decir, que se convertirán en que el capital social. Las reservas que les mencionaba, que son también ciertas cuentas que avalan, sí, un derecho de propiedad, que comúnmente se las obtiene como para poder cubrir ciertas pérdidas que obtenga la empresa, ¿no? Por eso hay la reserva, por ejemplo, legal, la reserva estatutaria, la reserva facultativa, que son cuentitas que están inmersas en estas reservas y que por medio de una ley generan o abarcan la obtención de dichos valores, ¿no? Y que estos son obligados, estos valores que están inmersos en las reservas vienen por una obligación de una ley. Por ejemplo, comúnmente la entidad o el ente de control que nos obliga a reservar es la Superintendencia de Compañías. Bajo su ley menciona que se debe establecer una reserva que permita estar afianzado de que si existe una pérdida futura,
se pueda cubrir con dichas reservas. Entonces, miren, aquí hay las reservas también, que son derechos de propiedad, ¿sí? Estos son obtenidos de la utilidad, o cuando existe utilidad, de ahí se le resta un poquito de su utilidad y se le convierte en reservas. ¿Sí? Esto es dispuesto por una ley. Ahora, también hablo de los resultados acumulados. Sí, son todos los resultados positivos o negativos que pudo haber obtenido una empresa en los diferentes periodos económicos. Sí, como por ejemplo, si obtuvo una utilidad, la utilidad que se genera por la operacionalidad de la empresa. Por ejemplo, estos resultados serán propios de la empresa si son positivos. Y en el caso de ser resultados negativos, sí, estos deberán ser cubiertos con algo del patrimonio, que puede ser las reservas o otros aportes que generen los socios para cubrir dichas pérdidas. Que lo bastante común es que las empresas no esperen pérdidas, ¿no? Sino siempre van a esperar resultados positivos, que son las utilidades. Entonces, miren, hay veces que esos resultados no se dividen, no se convierten en dividendos para los accionistas, sino que se mantienen dentro de la empresa como garantía, ¿sí? Y esos resultados se van acumulando periodo económico tras periodo económico. Entonces, también hay resultados acumulados y hay cuentas que intervienen en otros resultados integrales acumulados. No, que son otros resultados obtenidos asimismo por acciones no operacionales o por actividades no operacionales. Sí, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos. Chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta.